Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son en Recoleta Grand Hotel Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos. Vamos hacia un mañana mejor para la provincia. Porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Has llegado a tu destino. Good afternoon, Mr. Carr. ¿Quantium lleno? Nos dejó una review. Viene por los comentarios. Excelente atención, volveré. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Vení a donde vamos. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires ciudad. Mi invitado de hoy es general de brigada del ejército argentino, retirado, veterano de Malvinas, guerra la cual fue siendo subteniente del ejército argentino. Cómo vivió sus días en la guerra, su visión de la guerra, la posguerra y también aquellas cosas que quedan grabadas en la memoria y que no se pueden borrar. Mi invitado de hoy es, además, amigo mío desde que tenemos uso de razón, en nuestro querido pueblo de Rosario del Tala, Entre Ríos. Hugo Gargano es mi invitado de hoy. Hola, Hugo, Claudio. ¿cómo Un andás, gusto, querido? muchas gracias por la invitación. Por favor. Han pasado ya más de 40 años, ¿no? 44 años. 44 años. ¿Ha servido de algo todo este tiempo en toda la sociedad o en todos los involucrados en la guerra como para entender un poco mejor los errores que se cometieron tanto en la guerra como en la posguerra? Yo creo que hay de las dos cosas. Uh-huh. Hay un poco de un cambio, sobre todo en la sociedad, en valorar lo que se hizo en el año 82, los que fuimos a la guerra. Por ese lado creo que sí, que ha habido un cambio muy importante de parte de la sociedad. Respecto de las experiencias de guerra, también se ha tratado de explotar toda esta situación a los efectos de tener una hipótesis de conflicto, por así decirlo, pero por supuesto no lo puedo decir sí cambió, porque desde hace 44 años que se lucha por un presupuesto digno, cosa que no tienen las Fuerzas Armadas. Claro. Y siguen sin tenerlo, así que poco se puede avanzar respecto de esa hipótesis de conflicto con respecto a la parte presupuestaria, básicamente. Uh-huh. Todos los regimientos que concurrieron, unidades o como se designen a Malvinas, ¿recibieron el mismo trato o hubo tratos diferenciados, ya sea por una cuestión circunstancial o por una cuestión hasta dentro de política o internas dentro del ejército? En lo que hace a la sociedad, y el caso particular del Regimiento 5, cuando llegamos a Paso de los Libres, sí, la sociedad nos recibió bien, digamos, con reconocimiento. Uh-huh. Ahora, después surgen algunas diferencias en que si uno combatió más, uno combatió menos. Eso sucede dentro de la propia fuerza, digamos, pero que son cuestiones, si se quiere, lógicas que sucedan. Uh-huh. No porque quien se lleve más laureles o no, simplemente que uno cree que hizo mucho y el otro cree que hizo más todavía, pero... Esto es como dicen siempre, Hugo, ¿no? Que cada uno que tuvo en la guerra tuvo una visión personal de esa guerra y todas son válidas en definitiva, ¿no? Exactamente. Cuando responden a la verdad de lo que vivió, ¿no? Yo exageradamente muchas veces también años atrás decía
a mí me preguntaban por alguna situación en particular de algo, y yo les decía, no lo sé, porque los hechos de Malvinas se empezaron a dar y a conocer mucho más públicamente a partir de los 20, 25 años de haber estado en la guerra, que se empezaban a editar libros, ya había más notas en algunos medios. Es como que se había dejado un poquito de lado la desmalvinización, que si se quiere también hay que agradecérselo en cierta manera, no sé si agradecérselo o no, pero era la lógica. Empezaron a surgir los hechos heroicos por parte de los propios ingleses, que hablaban de la actuación de los argentinos. Entonces ahí es como que esa realidad superó a la intencionalidad de desmalvinización que había en el país, que no se hablaba, que no se tenía que hablar, salvo casos muy excepcionales. Podían reconocer a quien murió en la guerra, pero no el sacrificio de todos los demás. Y bueno, eso también trajo tristes consecuencias, porque se habla hoy por hoy de que ha habido más de 500 suicidios. Entonces, eso fue casi la más dejadez. de los que murieron en el campo de batalla. Sí, ¿no? sí, porque el número real de los muertos por Malvinas fue 632. Quedó un número de 649. Pero allá por el 2004-2005, que hubo que hacer una especie de declaración jurada que quienes realmente habían estado en Malvinas, ahí achicaron. Y en el caso, los 17 menos que figuran de los 649, son 17 que murieron en diferentes accidentes del ejército, que murieron en el continente. Un caso fue un helicóptero que, por un desperfecto mecánico, y bueno, se estrelló y murieron todo el personal. Ese número incluye el general Belgrano, ¿no? Sí. Claro. Sí. Los 225 del general Belgrano. ¿Qué sucedió, Hugo, con el Regimiento 5, al cual pertenecías vos, de infantería y de Paso de los Libres? Bueno, el Regimiento 5, sin muchos fundamentos que digamos, en los 90 fue trasladado a Villaguay. Y pasó a ser regimiento mecanizado, porque la brigada de Paraná es la brigada blindada 2, entonces pasó a ser infantería mecanizada. Un poco eso fue el argumento, si se quiere, pero los que conocemos un poco más de fondo la cuestión, creo que fue, digamos, esas cuestiones del poder, de decir yo hago y deshago. El regimiento hoy permanece en Villaguay y las instalaciones de Paso de los Libres, en la gestión del general Brinsoni, quien sucedió a Balsa, un colegio San José de Paso de los Libres, que es una de las congregaciones que hay en Corrientes, de curas, se le solicitó en préstamo. Y no sé si tiene término o no, pero bueno, ellos usan parte de las instalaciones y tenemos digo, porque tenemos grupos de ex soldados, suboficiales y oficiales, donde hace ya 3 años inauguramos un mural en la entrada al regimiento, con todo el apoyo del municipio en su momento y también de las autoridades del colegio. ¿Y el Regimiento 5 Infantería en Malvinas? El Regimiento 5 en Malvinas, yo te podría empezar casi por el final diciéndote, ha sido y está comprobado la unidad que sufrió el mayor aislamiento que se tenga conocimiento de una guerra, que un regimiento completo esté aislado. ¿Cuántos efectivos era ese regimiento en Malvinas? En ese momento, en la Gran Malvina, en Puerto Howard, 1.200 personas. Era un regimiento más, porque estaba un refuerzo de la Brigada 3, algunos efectivos del Regimiento 4, que era de Montecasero, una sección de comandos, había quedado de la Compañía de Comando 601, y había compañía de ingenieros y la Compañía de Sanidad 3 también de Curuzucuatiá. Eso conformaba un núcleo de aproximadamente 1.200, 1.230 personas. Pero a su vez había quedado gente en Comodoro para pasar el equipamiento, el armamento, todas las cuestiones, poderla
fletar, mandarla a la isla, Sí. cosa que nunca sucedió. Y también había una parte de la compañía comandos y de la compañía servicios que ni bien aterrizamos en Puerto Argentino, llegamos a estar una sola noche sobre el aeropuerto, al costado del aeropuerto, y el día mismo 24 de abril, que fue que llegamos, el jefe de regimiento recibe la orden de que teníamos que ir a ocupar en la Gran Malvina lo que para los ingleses es Puerto Howard, Sí. para la Argentina era Puerto Mitre, y nuestro jefe de regimiento lo rebautizó como Puerto Yapeyú. Bueno, partieron hacia allá, digo partieron porque yo me quedo un mes en la zona de Puerto Argentino, en la zona del Faro, a unos 5 kilómetros de Puerto Argentino, casi a 100 metros de la cabecera de la pista de aterrizaje. Pero vos te dijeron, señor, usted, subteniente, se queda acá. Sí, no, el tema fue así, no. ¿O El cómo tema era? fue así. Empiezan el 25 ya, nosotros habíamos llegado el 24, el 25, en diferentes vuelos de helicópteros, empiezan a ser embarcados gran parte del regimiento volando hasta Howard. Y la compañía B del regimiento en una barcaza de esas de la Marina Mercante, que demoraron casi 2 días en llegar hasta Puerto Howard. Y yo quedaba ahí en ese momento, cosa que fue un grave error, pero no del jefe de regimiento, sino quien daba del oficial de órdenes, que era subalterno mío, era un subteniente recién recibido, y transmite que yo tenía que ir en el último vuelo con mi gente. Es un error, ¿por qué? Porque al ser yo del área logística, por ser de intendencia, el tren de campaña es lo primero que se instala, claro, para recibir a los combatientes y poderle satisfacer en lo que la hace logística primero, porque cuando claro. llegue esté todo armado, por decirlo así. Y esto se dio a la inversa, salvo que marcharon 2 grupos ranchos junto en eso, en la barcaza fueron 2 grupos ranchos. Y bueno, y el 25 a la tarde, que 5 de la tarde empezaba a oscurecer, nos dicen, no, acá en el aeropuerto no queda nadie porque ya hay alerta amarilla, es inminente, en cualquier momento viene el bombardeo, porque lo primero que quieren los ingleses es evitar romper la pista. Y bueno, y ahí me entero que el capitán jefe de la compañía comando había marchado con su gente hasta el Faro. Había que hacer todo un rodeo por el costado de la pista y llegar al Faro. Faro de entrada al puerto, unos 5 kilómetros de ahí más o menos. Y bueno, yo oscureció y le digo a mi gente, y bueno, anexémonos hasta que veamos cómo es la mano, porque no podía quedar nadie ahí. Vámonos allá. Y fui, me le presento al capitán, le digo, mire, nos vamos a anexar hasta que... Sí, listo. Armen carpa allá en aquel sector. Listo. Había que armar carpa porque ahí había roca y médanos. Y eso fue hasta el 1 de mayo. Cuando se inician el bombardeo a la pista, el ataque en la madrugada, se prohibió la carpa. Había que hacer el pozo de zorro. Así que a vivir en un médano, hacer el pozo en un médano y quedarse ahí. Y yo termino quedando prácticamente un mes. Y quedamos esos pocos efectivos, que éramos 55, 56 personas, entre la compañía comando, parte de la compañía comando y parte de la compañía servicio, que el único oficial que cruzó de la compañía servicio fui yo, porque los otros habían quedado en Comodoro para mandar los efectos. Claro. Y quedamos, desde el punto de vista estratégico, nos anexamos al regimiento 25, cuyo jefe era el teniente coronel Zaineldin. Entonces, quedamos ahí, teníamos un Unimog que habían logrado cruzar, y yo iba 1 o 2 veces a la semana hasta Puerto Argentino a buscar víveres. Y bueno, en una oportunidad tuve que ir a llevarle un mensaje a Zaineldin, que ahí lo conocí personalmente. Cuando me le presento, me pregunta de Concepción del Uruguay, porque él era nacido en Concepción del Uruguay y criado en Formosa, en Concordia. Entonces le digo, no, soy de Rosario del Tala, porque en Concepción del Uruguay hay muchas familias Gargano, y él tenía conocimiento de eso. Y charlamos un rato ahí. Bueno, en un momento de la ida a buscar víveres,
me entero ahí en los depósitos de que el Regimiento 5 la estaba pasando mal porque ya había habido varios intentos de abastecimiento y no se podía dar. Primero fue el río Carcarañá, un buque mercante, lo habían averiado a mitad del estrecho. Y el 10 de mayo es que una fragata inglesa en el medio del estrecho ataca de sorpresa en la madrugada al buque mercante Isla de los Estados, que era uno de los buques más grandes que estaba operando y el que más operaciones estaba haciendo, que iba cargado de efectos para dejar en Puerto Howard y Bahía Foc, que eran los dos puntos de la Gran Malvina que estaban ocupados por el ejército. Y bueno, también lo tumban a ellos. Entonces yo me entero de esa situación y me entró la desesperación de que la estaban pasando mal, que yo decía, soy el oficial de intendencia. Sí. Y bueno, tengo que pasarla mal con ellos, porque van a pensar que, no sé, yo creía que yo podía dar solución, yo no tenía la solución. Y me entró la desesperación por irme. Amén de que la estaban pasando mal, yo quería irme. Y bueno, la cuestión de que hoy me le presento a Zaineldina Escapada. Sí. Y me dice, bueno, mire, Gargano, yo sinceramente lo apoyo, me parece muy loable su actitud, pero usted depende de mí nada más que en los fines estratégicos. Ocupan un sector asignado a mi seguridad, pero cuente con mi apoyo en lo que pueda hacer. Al día siguiente, con el pretexto de ir a buscar víveres, y me mandé al Comando de Operaciones de Puerto Argentino, y justo lo encuentro a un mayor, Ledesma, que había sido movilizado de la Escuela de Guerra hacia el Regimiento 5 para que haga de logístico. Y el comandante de brigada, cuando él llega a Howard, a los 2 días que Ledesma estaba en Howard, lo manda a Puerto Argentino nuevamente. Y me lo encuentro de jefe de guardia ahí en el comando. Y cuando me dice, Gargano no tiene idea las peleas que hay entre el jefe de regimiento y el comandante de la brigada, porque lo reclama usted y nadie lo encuentra por ningún lado. ¿Dónde está usted? Ante esa situación, yo le digo, mire, yo estoy en el Faro, a orden del capitán fulano de tal. Dice, bueno, no lo tiene declarado, porque yo lo tengo a él y tengo la lista del personal, pero usted no. Claro. Había sido una piolada, pues se aseguraba el abastecimiento de víveres para ese sector. Claro. Entonces le digo, no, asiente en el libro de guardia que yo me estoy presentando pidiendo yo ir a Howard, le digo. Le pido por favor. Y lo asentó así. Al otro día, 8 de la mañana, en la puerta de mi pozo de zorro tenía un jeep buscándome para llevarme a Puerto Argentino. Llego allá y me presento en el Comando de Operaciones Logísticas y sale un teniente coronel de intendencia, Chandi, oriundo de Gualeguaychú, muy ofuscado, y el tipo convencido que era yo el que me estaba acobachando. Traté de explicarle y no entendía razones. Era una persona que estaba alterada y estaba con problemas de salud. Y me dice, tiene 5 minutos para estar en Moby Brook y no me vuelca el jeep. No conducía yo, pero igual, eran casi 20 kilómetros. Bueno. Así que llego a Moby Brook, y dígale al teniente Cortés, que era un teniente de intendencia, que había sido movilizado de Campo de Mayo a Comodoro Rivadavia, y estaba en el liceo de Comodoro Rivadavia. Y de ahí lo habían mandado a llamar para que vaya en reemplazo mío, porque a mí no me ubicaban. Ahora, qué falta de comunicación. Total, eso, ¿no? No, era anárquico casi todo. Era todo muy anárquico. ¿Y de Howard a Puerto Argentino qué distancia hay? Y son en línea recta, creo que son 200 kilómetros, una cosa así. Y bueno, la cuestión de que llego, ya estaban 3 helicópteros Puma y una Augusta, que es el que da la seguridad a la escuadrilla, con los rotores en marcha, motores en marcha, y le digo al teniente, que yo lo conocía por suerte, y le digo, mi teniente, bájese, porque voy yo. No, dice, yo no me bajo, a mí me ordenaron. No, bájese, voy yo. Bueno, empezó una discusión, bien. Digo, no, vaya y preséntesele al teniente coronel, le digo, pero voy yo. Bueno, lo convencí, y yo a su vez me subí, porque si él no se bajaba, yo también iba. Claro. Así que, bueno. ¿Ese fue el vuelo donde fueron atacados? Exactamente, eso fue el día 22 de mayo. Yo estaba desde el 24,
estaba en Malvinas y hasta el 22 de mayo estuve en el Faro. Despegamos y siempre los helicópteristas tenían muchas veces, cuando tenían que cruzar el estrecho y esas cuestiones, hacían un alto o en Ganso Verde o en Darwin, que están ahí cerca, a los efectos de tener un panorama de la situación. ¿Y por qué más en este caso? Porque te estoy hablando del día 22. El día 21 había sido el desembarco en San Carlos. Claro. Puerto Howard, en diagonal, está enfrente a San Carlos. Lo separa el estrecho, pero una parte medianamente angosta, si se quiere, del estrecho. Entonces los helicópteros no sabían si ya habían tomado Howard también. Claro. Era todo incertidumbre, no había comunicación, eran muy escasas las comunicaciones que había en ese momento. Así que, bueno, hicimos noche en Darwin al final, y al otro día de la mañana, cada vez que queríamos despegar, aparecía la patrulla, el pack de Harrier, como se le dice. Sospechábamos que eran los propios Kelper que le daban la novedad. Claro. Amén de que la superioridad aérea siempre fue de Inglaterra, porque nuestra fuerza aérea, y lo mismo que la fuerza aérea naval, lo que hacían era ir y golpear, y volvían al continente. Claro. Durante todo el día vos veías patrullar los Harrier arriba, y bombardear y atacar los Harrier. Logramos salir tipo 10 de la mañana, y cuando estamos terminando de cruzar el estrecho, desde el Augusta le comunican por radio a los demás, porque íbamos en silencio de radio y al ras del piso. Harrier arriba, enemigo arriba. Y en ese momento el primer Puma, que era piloteado por el teniente primero Pérez Cometo, hace una maniobra de esquive y escapa. Y todos los demás nos dieron. El que estaba delante nuestro, que iba el teniente primero Magnani en ese momento, él quedó, inclusive empezó a hacer llamas. A nosotros nos habían dado en el rotor y alcanza a aterrizarlo, pero el terreno es muy irregular, entonces picaba el helicóptero para acá, para allá, y me grita el piloto, que era el mayor Yancy, me dice: Gargano, abre la compuerta y salte. Y yo quería destrabar mi FAL, que lo tenía entre los cajones, pues yo iba sentado, el helicóptero mío iba lleno de munición de morteros. Me dice: no, salte sin fusil, sin nada. Era un polvorín eso. Era un polvorín. Salte sin nada. Bueno, abro la compuerta, salto yo, salta el mecánico y salta el mayor después atrás. Y claro, habíamos quedado en la línea de fuego del helicóptero. Acá está el helicóptero y nosotros estábamos ahí adelante, habíamos saltado. Y venían los dos Harrier pasando ametrallando. Y bueno, en ese momento donde viene la épica, por así decirlo, llamo yo, ¿no? De que estaba a la izquierda el sargento ayudante Nobili, que era el mecánico del helicóptero, el mayor Yancy al medio y yo a la derecha. Y nos dice el mayor, todos mirábamos porque sentíamos que venía la ráfaga y estábamos. Ellos venían a reventar el helicóptero y nosotros estábamos en la línea de fuego de ellos. Claro. Entonces agarré y nos dice: denme en la mano, no miren para atrás, es un honor morir en la guerra al lado de ustedes. Yo en ese momento lo miré y dije: yo no estoy para morir, ¿viste? No. Claro. Porque yo siempre comento también de que yo sentía que yo tenía la protección de la Virgen y de todo, y que a mí no me iba a pasar nada. Podía ser herido, podía ser otra cosa, pero que yo morir no. Era como que tenía un mensaje que yo no iba a morir ahí, ¿viste? Entonces lo miré como diciendo: ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo, claro? Y bueno, terminé de pasar la ráfaga de ametralladora y ahí sí salimos corriendo un poco más adelante a salir de la línea de fuego, porque hicieron 2 o 3 pasajes tratando de explotar el helicóptero. Y Pérez Cometo, que era el que había zafado, va y se esconde en una especie de cañada y nos espera. Y ahí uno de los soldados que iba conmigo del Regimiento 5, un mencho correntino, gran silbador, vaquiano, el tipo hizo lo que yo siempre digo como una especie de retreta del desierto, porque las distancias eran bastante grandes y no sabíamos qué había pasado en cada helicóptero. Veíamos las llamas, veíamos que todos habían sido derribados, los otros 3, pero no sabíamos. Nosotros estábamos los 3 vivos, pero los demás no sabíamos nada. Y entonces empezó a silbar y se le contestaba con silbido y nos empezamos a juntar así, como se hacía antiguamente representación de la retreta del desierto. Qué bárbaro. ¿Volviste, porque se nos acaba el tiempo, volviste a Malvinas? No.
¿No querés volver? Fui invitado, hay un arquitecto, se me va siempre el apellido, Marcelo de Bernardis. Él hace más de 15 o 20 años que va a Malvinas todos los años. Y él me invitó. Y fue en el 2019 para ir en marzo de 2020, justo cuando empezó la pandemia. Claro. Era un vuelo que había que salir de Córdoba y yo me había embalado ahí. Y después me volvió a llamar y le dije que no, se me había pasado el entusiasmo. No volví. Dice, solamente para terminar, ¿qué cuenta este libro? En este libro es un libro que empezó a hacerlo, hoy es teniente coronel en actividad, Roberto Malatesta. Él era capitán y estuvo destinado al Regimiento 5 y amante en cierta manera de la causa Malvinas, y empezó a juntar, a recopilar datos. Le llevó muchos años y yo fui uno de los primeros colaboradores, y él cuenta todo y le costó mucho porque el regimiento, como te contaba, así quedó muy disgregado. Y bueno, uno de los capítulos es lo del derribo, y cuenta mucho de la parte logística también. Dice, querido, gracias por haber venido. No, por favor, a vos. Y gracias siempre por lo que hicieron por la República Argentina. Muchas gracias. Argentina. Muchas gracias a vos. El reconocimiento eterno. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Pero el único que censuró eso, porque lo censuró, fue una censura, fue Rodolfo Mederos. Ah, mira vos. Fue el único que me dijo, no, Carla con zapatos. Fue la única persona... Uno de tus maestros también, sí, y profesores, ¿no? La única persona que cuando tocamos en la orquesta me dijo que no.